Julio de 2012, los mineros toman las calles de Ciñera, en la cuenca leonesa. Se viven momentos de gran tensión y la protesta acaba con 2 detenidos. 22 de noviembre de 2016, decenas de mineros apoyan a sus compañeros juzgados por estos incidentes. Los altercados se han saldado con una multa de 1.200 euros. Si el objetivo era liberar la carretera y la vía, me parece muy bien, pero intervenir dentro del pueblo, que fue lo que pasó, pues hombre, no nos parece algo normal. Por entonces no había ni tan siquiera ley mordaza. Por lo tanto, creo que sobraba entrar al pueblo a detener a nadie, menos a estos 2 compañeros, que para nosotros son compañeros de la misma manera, y coger al primero que pillaron. Por lo tanto, eso no es así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos de esos incidentes y también nos vamos a ir hasta las Cortes, donde esta mañana ha proseguido el Pleno con el debate de la ley del alto cargo, 15 días después de que el informe de los letrados de las Cortes obligara a revisar el texto por incluir algunas cuestiones inconstitucionales. Rubén Hernández, con esos antecedentes, decía, el debate parlamentario supongo que también está siendo bastante complicado. Complicado y cargado de reproches entre los grupos, con algunos momentos especialmente tensos. Lo cierto es que ningún partido se ha movido de sus posiciones iniciales y el PP ha vuelto a defender la validez jurídica de su texto, mientras la oposición ha cargado con sus críticas e incluso Podemos ha llegado a calificar a la Junta como gobierno antisistema. No confundamos a la gente. Decir que esta ley permite nombrar a un golpista es muy grave. Y quien ha entrado en ese juego es culpable de haber entrado, aunque le hayan engañado, Tranquilo y sin hacer declaraciones a los periodistas, León de la Riva ha salido de los juzgados tras declarar como investigado en el caso de las Comfort Letter. El proceso abierto para determinar si, tal y como concluye el Consejo Consultivo, el aval que firmó el entonces alcalde al crédito del soterramiento del ferrocarril no se ajusta a la legalidad. Y hemos escuchado un mensaje de tranquilidad de la ministra de Trabajo sobre el futuro de las pensiones. El sistema está garantizado, pero es necesario el diálogo social para estudiar su viabilidad. Fátima Báñez ha defendido el Pacto de Toledo y ha dicho que la única garantía de las pensiones es el empleo, pero no el fondo de reservas. Esa, ha dicho, es una herramienta para transitar en coyunturas económicas adversas. Si quieren saber qué leen nuestros jóvenes, hoy se lo vamos a contar porque nos hemos colado en el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Siguen prefiriendo las aventuras y cualquier libro que aborde temas cercanos a ellos. Las recomendaciones las encuentran en la red con Booktuber como este. El problema, según el escritor Javier Cercas, es que los niños se acercan a la lectura como algo obligatorio. La expresión lecturas obligatorias a mí siempre la verdad es que siempre me ha horrorizado. Me parece una figura retórica, es el oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en términos, ¿no? No podemos decir que el invierno lo tenemos a las puertas hasta que no veamos las nieves. Pues bueno, las tenemos hoy encima. Andrés, buenas tardes. De hecho, se activa el aviso, la alerta naranja para mañana ya. Sí, muy pendientes de esas nevadas. Ya desde esta tarde-noche se activan esos avisos. Mañana, plato fuerte, nevará con ganas en muchas zonas de montaña y no tan de montaña. Los avisos, como ven, llegan a nivel naranja ya mañana por nieve, acumulaciones de hasta 20 centímetros en el sistema ibérico. Y es que la jornada será complicada, con cielos cubiertos y precipitaciones, sobre todo en el este, que serán de nieve en esa cota entre los 1000 y los 1200. Las temperaturas caen en picado. Tal y como se esperaba, la llegada a las Cortes del proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo está siendo especialmente intensa. Después del informe en contra de los letrados de las Cortes que obligó a su revisión, la polémica está marcando un debate que a estas horas continúa. Rubén Hernández, y buenas tardes, y donde ningún grupo se ha movido de sus posiciones por el momento.
Todos se están manteniendo firmes, Nati, y lo cierto es que este debate va a ser recordado por algunos momentos especialmente tensos. El PP ha insistido, dice que su texto, que el proyecto de ley tiene toda la validez jurídica necesaria, y mientras la oposición ha continuado con sus críticas porque dice que este texto no les gusta ni por la forma ni tampoco por el fondo. Lo cierto es que de esas críticas tampoco se ha librado Ciudadanos por apoyar a los populares. Como decías, a estas horas el debate aún continúa. Por primera vez en Castilla y León se regula la limitación de mandatos, un régimen de incompatibilidades para los altos cargos, la imposibilidad de que haya puertas giratorias, infracciones si no cumple con su trabajo o la obligación de que se someta a un código ético. Pero el debate en la Cámara hoy era otro, después del informe que hace 2 semanas presentaban los letrados del Parlamento. Sin ningún tipo de firma. Este es el último que han presentado, el último, lo tengo aquí. Y fíjese qué informe más serio. Tiene 3 puntos y el tercer punto pone la potestad sancionadora de... Y ya no sigue. El vicepresidente de la Junta criticaba el informe por la forma y el contenido. No confundamos a la gente. Decir que esta ley permite nombrar a un golpista es muy grave. Y quien ha entrado en ese juego es culpable de haber entrado, aunque le hayan engañado. Aunque le hayan engañado. Dice que tanto la Abogacía del Estado como el Consejo Consultivo y los servicios jurídicos de la Junta no han puesto ningún pero y ratifica su legalidad. ¿Qué teníamos? ¿Que haber esperado a tener incorporado el Estatuto del Diálogo Social para impulsarle, para crearle? PSOE, Podemos, Izquierda Unida y UPL han defendido a los letrados y han criticado que no se regulen más delitos para impedir ser alto cargo. Un texto mucho más suave, mucho menos duro que el texto estatal. Permite que Rodrigo Rato sea consejero de Economía. Por ejemplo, le digo, él no ha cometido ningún delito contra la administración pública. O la limitación a 8 años de los consejeros, pero solo para la misma cartera. Una ley que hoy aprobamos, pero que no se va a aplicar. Prisas y más prisas para concluir que nadie debe ni puede hacer lo que hacen sus alcaldes de Salamanca o de León aquí sentados. La ley ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos. A pesar de estos enfrentamientos, en el Pleno también hemos asistido al acuerdo de todos los grupos para sacar adelante una proposición no de ley contra la violencia de género. Rubén, entre otras medidas, se va a pedir que se haga público un listado de maltratadores condenados. Nuestra comunidad se convierte así en una de las primeras en reclamar al Gobierno esa lista de maltratadores con sentencia firme, pero siempre que se mantengan todas las garantías jurídicas. Todos los grupos han coincidido a la hora de pedir una revisión del Plan Autonómico de Igualdad y también a la hora de reclamar más medios, más recursos, tanto para la detección como para la prevención. A pesar de esta unanimidad, lo cierto es que en el debate tampoco han faltado algunos momentos de tensión, como el vivido cuando la procuradora de Podemos ha llamado machistas a los miembros del Partido Popular y Ciudadanos. Castilla y León pedirá al Gobierno de España que publique una lista de maltratadores con sentencia firme. Siempre y cuando cumplan todas las garantías jurídicas, ya que es una medida disuasiva. El Grupo Popular introduce este matiz por lo controvertido de la medida. El antiguo Ministerio de Igualdad lo barajó en 2010 sin llevarlo a término. Ahora es el PSOE quien lo propone. Existe una lista de pederastas hecha para prevenir y proteger a los menores de edad. Esto tiene la misma intención. Las Cortes de Castilla y León aplauden el Pacto Nacional sobre Violencia de Género que empiezan a fraguar PP y PSOE, pero no se quedan esperando. Por unanimidad han aprobado también otras medidas, como revisar el plan autonómico, seguir incidiendo en la prevención desde la escuela, con ayuda de los medios y con planes de detección precoz. Y dotar de más fondos a los ayuntamientos para reforzar la asistencia. Al Estado le piden más protección para mujeres y menores. Pulseras para todas las mujeres, como ayer demandábamos, con riesgo medio-alto. Pese al anunciado acuerdo, esta acusación... Que con 2 partidos políticos machistas en esta Cámara, como son el Partido Popular y Ciudadanos, aunque algunos lo disimulan mejor que otros, le rogaría, por favor, que retirara. Un insulto gratuito por parte que Podemos no ha retirado. ¿Quiere retirar? Ha tensado el debate. Pendiente sigue el reglamento que desarrolla la Ley de Violencia de Género en Castilla y León. El Grupo Popular, pese a las críticas, lo aplaza hasta que se reforme la ley estatal. La Cámara, por unanimidad, pide también a la Junta que aumente los controles para evitar el acceso de ludópatas a las salas de juego de la comunidad. Todos los grupos han respaldado la propuesta del Partido Popular, que incorpora las aportaciones de las asociaciones de afectados y una enmienda del PSOE para que se incluya un registro de personas que se han autoprohibido
el acceso a los locales con ciertos tipos de máquinas recreativas, como ya se hace en casinos y en bingos. El texto aprobado pide también que se declare la ludopatía como una adicción sin sustancia y que se avance en la prevención. Que se pueda prestar una atención integral a las personas que tienen esta afección y que además se puedan establecer mecanismos coordinados para trabajar en materia de prevención a la población afectada y especialmente la infantil y juvenil. Regula la prohibición de acceso a los salones de juego estableciendo un registro de prohibidos. Es una forma más de tratamiento para las personas afectadas de ludopatía y es una prevención para los jugadores patológicos. El exalcalde de Valladolid, León de la Riva, se enfrenta a un nuevo proceso judicial, esta vez para determinar si incurrió en alguna ilegalidad cuando firmó un aval municipal al crédito bancario para acometer el soterramiento del ferrocarril en la ciudad. Esta mañana declaraba en los juzgados Óscar Villarroel. Buenas tardes. ¿Qué ha trascendido de esa declaración, Óscar? Una hora exactamente es el tiempo que ha estado el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en los juzgados, testificando sobre cómo firmó un aval para conseguir un crédito en el año 2011, de tal manera que se pudieran financiar las obras del soterramiento ferroviario en Valladolid capital. Javier León de la Riva en su día firmó ese documento, al parecer sin seguir los pasos oficiales que debería haber seguido el consistorio vallisoletano. Por eso el actual equipo de gobierno no está dispuesto a afrontar los 100 millones de euros que tendría que pagar a los bancos en virtud de ese documento firmado hace más de 5 años. Javier León de la Riva ha dado hoy su versión y ha dicho que no hablará públicamente hasta que el caso termine. Enero de 2011, el que fuera alcalde de Valladolid firma un aval bancario para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad pueda conseguir un préstamo de 400 millones de euros para financiar la obra del soterramiento ferroviario de la capital vallisoletana. Con ese aval el consistorio se comprometía a costear la cuarta parte del préstamo, 100 millones de euros. Pero el actual alcalde no asume esa obligación, porque dice que el aval firmado por De la Riva no siguió los pasos legales para que fuera oficial. No pasó por pleno, no tiene informes de ningún funcionario municipal, ni siquiera se constaba su existencia en los archivos municipales y, por tanto, esto requiere un esclarecimiento. El caso se ha llevado a los tribunales y el exalcalde ha declarado durante una hora explicando quién y cómo tramitó ese aval. La jueza del caso tendrá que valorar si él o gente de su confianza cometieron posibles delitos de prevaricación y de falsedad de documento público. De momento, De la Riva prefiere no manifestarse públicamente. Obviamente no, hasta que no termine todo. Los bancos que concedieron el préstamo quieren recuperar su dinero y así se lo han comunicado al Ayuntamiento vallisoletano. Tenemos ahora mismo un requerimiento de pago vía burofax de un pool bancario por importe de 32 millones de euros al Ayuntamiento de Valladolid. El consistorio no tiene previsto pagar. De hecho, esperan que el caso avance en los tribunales para reforzar su postura de que el aval no es válido y por lo tanto no están obligados a devolver el dinero que piden los bancos. Más juicios. Los 2 detenidos por los enfrentamientos con la Guardia Civil en el conflicto minero del año 2012 en la localidad leonesa de Ciñera de Gordón tendrán que pagar una multa de 1.200 euros. 4 años después, hoy decenas de mineros les han arropado a las puertas de los juzgados de León, donde se ha celebrado el juicio por esos hechos. Era julio de 2012 y la tensión se mascaba en Ciñera. Los mineros defendían su futuro con cortes de carretera, la vía del tren y barricadas de neumáticos y troncos en llamas. Los GRS contabilizaban a 300 personas sin identificar en actitud extremadamente violenta y detenían a 2 responsables de lanzamiento de piedras y de portar un tubo a modo de lanzadera de cohetes. 4 años después, la justicia pedía para ellos 18 meses de cárcel. Al final ha habido acuerdo y pagarán una multa de 1.200 euros por algo que siguen recordando como inaudito. Si el objetivo era liberar la carretera y la vía, me parece muy bien, pero intervenir dentro del pueblo, que fue lo que pasó, pues hombre, no nos parece algo normal. Por entonces no había ni tan siquiera ley mordaza. Por lo tanto, creo que sobraba entrar al pueblo a detener a nadie, menos a estos 2 compañeros, que para nosotros son compañeros de la misma manera, y coger al primero que pillaron. Por lo tanto, eso no es así. A pesar del tiempo transcurrido, no han estado solos. Los trabajadores de un sector casi desaparecido han arropado a Paco y a Sergio a la entrada de los juzgados, pidiendo que reine la calma y por encima de todo su libre absolución. Los acusados no eran mineros, pero defendían, dicen, la lucha de todo un pueblo. Y por desgracia, un compañero, un ciudadano de a pie, uno no 2, 2 ciudadanos de a pie que evidentemente luchan
por los intereses de los mineros y de los puestos de trabajo de los mineros, porque por desgracia en esta zona no hay otra cosa. La multa la pagará la caja de resistencia abierta durante aquel conflicto minero. Santa Elena de Jamuz, en León, ha sufrido más de una decena de robos desde el verano. El último, este fin de semana, los ladrones aprovechan que muchas casas están vacías la mayor parte del tiempo para cometer sus delitos. Desde el Ayuntamiento piden más vigilancia de la Guardia Civil. Este fue el último susto para los vecinos de Santa Elena. La chapa cubre el hueco que dejaron los ladrones al colarse en esta vivienda durante el pasado sábado. Una más en la larga lista de domicilios asaltados, aprovechando la ausencia de sus dueños. Una serie de altercados que había cesado después del verano, pero que ha vuelto a reproducirse. Bastante preocupación porque ya no es el primer robo que hacen. Y la gente con mucho miedo. Ahora va a marchar aquí un vecino, me dejó a mí ahí un papel para si pasaba algo que los llamara. Pero están en Madrid y no se atreve casi a dejar la casa sola. Muchas de las viviendas son habitadas solo en verano o los fines de semana, de ahí la indefensión que presentan. Sin embargo, los robos se extienden a bodegas e instalaciones deportivas. La pista de pádel de Jiménez de Jamuz, por ejemplo, se ha quedado sin focos. Daños en el mobiliario urbano, por ejemplo, vemos desaparecer barandillas de madera rústica, o nos roban los focos del campo de fútbol, o nos roban los focos de la pista de pádel. La mayoría de las veces cuestan más los destrozos que el botín. Aún así, el miedo cunde en los pueblos del municipio y en otros cercanos y piden más presencia de la Guardia Civil. Si el cuerpo de La Bañeza necesita tener, en vez de 2 coches, tener 4 coches y salir un poquito más por la comarca, la Guardia Civil está para eso. La Benemérita, por su parte, sigue con las investigaciones, confía en dar pronto con los ladrones, asegura que sigue buenas pistas, pero no sirve para quitar el temor de los habitantes de Santa Elena. Los agentes de policía local, bomberos y voluntarios de protección civil de toda Castilla y León han recibido hoy un reconocimiento público a su labor. Ha sido en Miranda de Ebro, en un acto en el que el consejero de Fomento ha entregado las medallas al mérito de protección ciudadana a los que más han destacado durante este año. Su cometido es velar por nuestra seguridad, pero algunos de ellos aportan un plus en esa tarea, incluso arriesgando su integridad física. Se ha tratado de una persona esquizofrénica, con una obsesión hacia la policía, su intención, tenía una intención poco buena hacia nosotros. Es el caso también de los bomberos y policías locales que intervinieron en el rescate tras una explosión registrada en Segovia el pasado mes de agosto. 18 personas, de las cuales en un primer momento se evacuaron a 7 en distintos puntos del edificio. Fue una explosión muy grande que afectó a 18 viviendas. Sacamos al bombero, sacamos a la persona que está en Valladolid ingresada y desalojamos los edificios anexos. Hoy han recibido este reconocimiento público con la entrega de medallas y distinciones por servicios como auxilios a personas infartadas o en ríos de la comunidad. Es un acto, como decía, de justicia y de equidad ante unos profesionales que lo dan todo por nuestra seguridad y que velan por nuestra tranquilidad. Pero también al trabajo de todo un cuerpo a lo largo de la historia. 220 años aproximadamente documentados de un servicio de servidores municipales. En el acto también se entregaban los diplomas acreditativos a los nuevos agentes de policía local que se incorporan en diferentes municipios de Castilla y León. Comienzan las comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para debatir el futuro de las pensiones. La primera, la ministra de Empleo, que ha asegurado que se está produciendo una mejoría en este sistema gracias a la creación de empleo y a las reformas adoptadas. Se ha mostrado optimista a corto y a medio plazo. Para Fátima Báñez se ha dado la tormenta perfecta, pérdida de 3.300.000 cotizantes e incremento del gasto en pensiones del 20%, hasta los 8.600 millones de euros de este noviembre. A ello enfrenta la ministra la creación de empleo actual y las reformas de los últimos años. El incremento de las bases de cotización, la entrada en vigor de parte de las medidas aprobadas para reforzar la sostenibilidad del sistema han contribuido a iniciar el proceso de estabilización. La oposición rechaza completamente esta visión. Desde la devaluación salarial y la precarización laboral provocada por esa reforma que hicieron ustedes en el año 2012, que ha generado una caída significativa en las cotizaciones. La solución pasa por revertir las políticas laborales y fiscales que están detrás de los desequilibrios económicos que vive hoy la Seguridad Social española.
para poder tener con salarios dignos, pensiones dignas, no solo ahora, sino que también a los que somos más jóvenes, que también nos preocupa poder jubilarnos en un futuro. Ha propuesto algunas medidas: diversificación de fuentes de financiación, lucha contra el fraude y algunos cambios en las cotizaciones. Y algo a lo que está dispuesto el Gobierno desde ya, las reducciones de cotización en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema. Hasta mayo no se presentarán las conclusiones, que se completarán con las del diálogo social que este jueves retoman Rajoy y los agentes sociales. Y en el Senado esta tarde habrá sesión de control al Gobierno y Mariano Rajoy contestará a las preguntas de la oposición. De momento, este mediodía se ha dirigido al Grupo Popular en la Cámara Alta. Rajoy les ha insistido en que esta legislatura estará marcada por el diálogo y por los dos objetivos prioritarios para el Gobierno: la creación de empleo y la consolidación de la recuperación económica. También ha explicado que antes de que acabe el año deberá estar aprobado el techo de gasto. Con el objetivo de cumplir el déficit, no quiero subir los grandes impuestos que afectan al conjunto de la población, lucharemos con toda la eficacia que podamos contra el fraude, y las políticas de control de gastos pues se seguirán manteniendo, las de control de gasto, porque lo necesitamos y porque es lo que está dando lugar al crecimiento económico. También en Madrid, en un desayuno informativo, el presidente de la Generalitat Valenciana ha pedido a la gestora del PSOE y a los responsables del Partido Socialista Catalán que tiendan puentes entre las dos formaciones. De paso, ha defendido el pacto de gobierno entre el PSOE vasco y el PNV. Dice Chimo Puig que el acuerdo no incluye el derecho a decidir, pero sí abre la puerta al debate. En estos momentos no está planteado, pero incluso yo no le he oído al señor Urkullu en estos momentos que plantee en su acción de gobierno esta cuestión. Hoy en Segovia se ha celebrado el 5º encuentro de mujeres gitanas. Bajo el lema Hacia la plena igualdad se ha incidido en cómo se debe hacer frente a los perjuicios sociales. Estamos los últimos, no despachan los primeros por ser gitanos para que nos salgamos, porque piensan que vamos a robar. Por mis apellidos yo no tengo problema, pero a la hora de que ya vas a la entrevista y te verás que eres gitana, todos los papeles te vuelven para atrás. Cuando vas a buscar un alquiler, por teléfono te atienden estupendo, pero luego vas allí, te ven que es gitana y te dicen que no. Es el tatuaje invisible que más las duele, los prejuicios sociales. Ante ellos, hoy se les ha enseñado que deben actuar. Identifiquen esta situación, ¿vale? Y que tengan los recursos, que puedan tener la información necesaria para poder, pues más que nada, reivindicar sus derechos. En el 5º encuentro de mujeres gitanas se ha hablado de otro de los retos a los que se enfrentan, la ausencia de referentes, que causa que en provincias como Segovia haya tan solo una estudiante universitaria y el 90% de las féminas estén en paro. Ante esta situación se busca fomentar sus sueños, porque muchas veces no les tienen. Poder, en cuanto a que la tolerancia a la frustración en este sector es mínima, muchas veces no luchan casi nada. Y por último, el trabajar el que son capaces. Los medios de comunicación y las administraciones son para la Fundación de Secretariado Gitano el otro pilar indispensable para lograr cambiar los estereotipos ligados a este colectivo. Escuchen este dato: el 46% de los jóvenes que acaban su carrera en España no tendrán un horizonte laboral hasta los 3 años o posibilidad de tenerlo aquí en este país. Un asunto que cada vez preocupa más a las universidades. De eso se ha hablado hoy en Salamanca, en la reunión del Grupo Coimbra, y allí ha quedado de manifiesto esta paradoja. Se forma para profesiones sin salida y no para otras que sí tienen demanda. Los puestos de trabajo conocidos para los que estamos formando a nuestros estudiantes van a desaparecer pronto, o la mitad de ellos van a desaparecer en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces necesitaríamos cambiar tan rápido como cambia el mundo. Y las universidades no cambiamos, además tenemos una normativa bastante restrictiva que nos hace ser pocos flexibles. Creo que eso pasa también en otros países, pero en España claramente está ocurriendo. Entonces yo creo que nos estamos quedando un poco atrás. Otra solución para tener trabajo es convertirse en emprendedor. Muchas veces la clave está en una idea innovadora. Eso es lo que se les ha premiado a 2 empresas de las 11 que han participado en la aceleradora ADE 2020. Este programa busca hacer realidad en el mercado esas nuevas ideas.
La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. Son los mejores proyectos de la aceleradora ADE 2020, 2 empresas con ideas innovadoras. Demuestran que en nuestra comunidad hay talento para ponerlo a disposición de las ideas y para convertirlo en proyectos empresariales que generen actividad y empleo. Soluciones Renting Solar apuestan no solo por ahorrar costes en calefacción o agua caliente a particulares y empresas, sino además por un ahorro energético que contribuya a la sostenibilidad del planeta. Nosotros lo que conseguimos son en instalaciones ahorrar algo que, como se dice, ni se crea ni se destruye, que es la energía, y conseguimos ahorros bastante importantes que el resto de competidores no pueden conseguirlos. Ellos han creado una aplicación multiplataforma para gestionar y promocionar la donación de sangre. Ya hay comunidades autónomas que se han adherido a su proyecto para conseguir un código unificado del donante. Cuando un donante del País Vasco, por ejemplo, esté donando allí y vaya de vacaciones a Cataluña, en Cataluña tengan acceso a su historial de donación, de tal forma que sepan cuántas veces ha donado este año, si ha tenido reacciones adversas. El programa de 2020 ha orientado y promovido en el mercado cerca de 90 iniciativas innovadoras. En España el número de hombres que tienen tarjeta de crédito dobla al de las mujeres. Es una de las conclusiones del informe sobre el perfil y hábitos del consumidor con tarjeta que ha elaborado Bankinter Consumer Finance. Indica que cada vez usamos más el dinero de plástico y este año llegaremos casi a los 3.000 euros por persona. Si ven este gesto, es posible que lo asocien a ellas. Y sí, cuando hablamos de moda, la mujer tira de tarjeta un 42% más que el hombre. Ojalá fuera solo nuestra moda. Es la moda de nuestros hijos, la moda del marido cuando de repente también nos pide. Son consumos que se ocupan de la logística del hogar. Pero en general, los hombres cargan a la tarjeta cada año casi 600 euros más que las mujeres. Todavía usan mucho más los hombres que las mujeres la tarjeta de crédito, lo doblan. En gasolineras y sobre todo restaurantes, los varones pagan entre un 70 y un 75% más que las féminas, pero también gastan más en el supermercado. Queda bien visto que el hombre se dedique a la cocina, con lo cual eso lleva los comportamientos de ir a los supermercados a comprar. Para compras en gasolinera. Cuando voy a algún supermercado y nada más. Suelo pagar todo con tarjetas de crédito. Hasta un 23% más que ellas. El hombre es el que paga, la mujer es la que cuida, se mantiene. ¿Puede llamarse machismo como ha habido teorías que han apuntado? Sí. Este año, por primera vez, los pagos a crédito o débito superarán el efectivo según Bankinter Consumer Finance, que estima que gastaremos por persona al cierre del año casi 3.000 euros, un 3,5% más que en 2015. El sector de las bebidas con contenido alcohólico pide que no se suban los impuestos que les afectan si no se quiere perjudicar a la economía española, ante las noticias que apuntan a que el Gobierno estaría estudiando esta posibilidad. Según el informe elaborado por analistas financieros europeos, manteniendo la fiscalidad sobre este sector, se generarían 64.000 empleos y la recaudación aumentaría más de 1.500 millones. Por el contrario, un aumento de tipos conllevaría a la pérdida de 52.000 empleos. Estamos absolutamente convencidos, y los hechos lo demuestran, que si nos suben los tipos aportaremos menos empleo, probablemente mantendremos menos empleo, naturalmente no podremos aportar más al PIB y seguro no podremos recaudar lo que de otra manera recaudaríamos sin lugar a dudas. Los pacientes oncohematológicos, como los que tienen leucemia o linfoma, tienen tratamientos complejos que a menudo añaden a otros medicamentos que ya tomaban. Para ayudarles en este proceso y mejorar la atención de los profesionales, el Grupo de Farmacia Oncológica ha presentado un plan estratégico. El objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la administración de los medicamentos a cada paciente. El plan se promoverá en los hospitales hasta el año 2020. Conocéis que estamos viviendo con enfermedades de este tipo. Que la administración del medicamento pudiera ser en el domicilio, cuando el paciente está controlado, que el paciente tenga ante cualquier duda un teléfono, un correo directo con su profesional, y para eso los servicios de farmacia podemos colaborar mucho, y en esa línea el plan nos aporta el objetivo y la metodología.
Las muertes por atragantamiento superan en España la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico, un dato que se podría evitar con unos sencillos pasos. 300 restaurantes de Castilla y León aprenden estos días cómo salvar una vida. 1.400 personas fallecen en España por atragantamiento, 150 en Castilla y León. En un caso así, lo primero, llamar al 112. Importantísimo, no perder la calma, decirle a la persona que tiene el atragantamiento que le vamos a ayudar, eso le va a tranquilizar, y ayudarle o recordarle lo que tiene que hacer. Primer paso, provocar la tos para expulsar el alimento sin golpes en la espalda. Si empeora, hay síntomas de alarma. Tenemos el signo general de atragantamiento, el signo universal, que es las dos manos al cuello. Y la tonalidad generalmente de la piel empieza a cambiar hacia un tono más azulado o más morado por la falta de oxígeno durante un tiempo. Entonces hay que realizar la maniobra de Heimlich, presionar sobre la boca del estómago a la altura del ombligo. Por encima el puño con una mano para hacer la presión y apretaríamos hacia nosotros y hacia arriba. Maniobras sencillas pero eficaces que aprenden también los cocineros para evitar una desgracia entre sus comensales. Hace 2 semanas a mí me pasa en el restaurante y no tengo ni idea de cómo reaccionar. Perdería los nervios, saldría por aquí pidiendo un médico y ahora por lo menos sé cómo reaccionar, sé cómo puedes mantener a una persona viva. Una aplicación para el teléfono móvil enseña cómo actuar en caso de atragantamiento. También con los niños. Comer sentado y masticar los alimentos previenen más de un susto. La gastronomía puede ser un juego para toda la familia y con muchos juegos ya tiene su versión digital. Una aplicación móvil que enseña a cocinar con ayuda de Ferran Adrià y los personajes de Disney. Aunque no lo parezca, Carlota y Alejandro están cortando berenjenas. Es el primer paso para comenzar un juego en el que tendrán que elaborar una receta. Con ayuda de sus padres. Estamos acostumbrados al uso del móvil, de la tablet, a que eso sea algo personal e individualista. Y esta app, en cambio, le da un vuelco a la historia. O sea, esta app une a la familia. Y del mejor cocinero del mundo. Vamos a poner los platos al congelador, ¿para qué? Para que se enfríen. Para que se enfríen. ¿Y para qué más? Para que luego no se derritan. Los niños van a tener más conocimiento, más cultura gastronómica que vosotros. Y esto es brutal, porque es que gracias a esto, a internet, al cole y tal, van a saber lo que son las cosas. Hasta el pato Donald o un soldado imperial se convierten en pinches, en una aplicación que une cocina y nutrición saludable. Los niños pueden hacer una cosa, los papás otra, y van a marcar también la experiencia, ¿no? Porque hay niños de 10 años que cocinan mejor que los papás, ¿eh? Una mezcla de realidad aumentada, juego y educación para aprender por qué se cocina, cuál es el origen de la gastronomía o qué es un producto natural. Pensamos que los niños y niñas tienen que, comprender que es la innovación y la creación. ¿Qué mejor que la cocina? El resultado es un rico plato hecho en familia y un cómic que ilustra el proceso, una forma de cocinar jugando o jugar cocinando. La lectura nunca puede ser obligatoria. En eso coinciden escritores y expertos en lectura infantil y juvenil. Durante hoy y mañana, Valladolid se convierte en la capital mundial de este tipo de literatura. El objetivo es hacer más atractiva la lectura para este público. Algunos tiran de las redes sociales para romper esa barrera. Sebastián lleva 5 años hablando de libros en sus vídeos de YouTube. Lo hace a su manera. ¿Qué hacías el otro día en la biblioteca? Vi como otra persona te estaba ojeando, ¿de acuerdo? Y eso parece que les gusta a los adolescentes. Tiene 180.000 seguidores en su canal. Hay muchísima gente lectora, por supuesto, no tantos igual como los que juegan videojuegos, pero desde luego hay muchísimos y reclamaban su sitio en la red y en YouTube y ahí estamos. Entonces yo creo que cualquier persona que tenga una inquietud de cualquier tipo y especialmente artística y cultural tiene su sitio en Internet, por supuesto. Precisamente de disuadir el olor a serio de la literatura es de lo que se trata. El escritor Javier Cercas apela directamente a los docentes. La expresión lecturas obligatorias a mí la verdad es que siempre me ha horrorizado. Me parece una figura retórica, es el oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en términos, ¿no? Las aulas pueden ser el principio, pero los hogares son casi más importantes. Es una invitación a los padres a animar a sus hijos a la lectura, ¿no? Esto es clave, a leer con los hijos, a llevar a los hijos a teatro. De estos temas se está hablando en Valladolid en el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, que por primera vez se celebra en España. El Ministerio de Cultura está realizando un proyecto para que todos los museos estatales sean accesibles cognitivamente.
Eso es lo que quiere decir es que sus señales y su recorrido sea entendible también para personas que tienen alguna discapacidad intelectual. Plena Inclusión está llevando a cabo este estudio y les hemos acompañado en uno de esos análisis. Visitamos el Museo Casa Cervantes. Primer problema, ¿por qué puerta entramos? Comenzamos la visita, parece fácil seguir el itinerario. Paramos en la biblioteca, seguimos al patio y de vuelta, ¿hacia dónde vamos? ¿Esta mesa se puede tocar? Por fin encontramos por dónde seguir. Por accesibilidad cognitiva entendemos pues, sabernos mover por una ciudad, sabernos mover por un espacio, y sabernos mover también es entenderlo. Ellos tienen discapacidad intelectual y están analizando si realmente este plano es accesible para ellos. Encuentran algunos problemas y ofrecen sus propias aportaciones. Claro. Vale. Solo lo que ves. El trabajo de los validadores es muy importante porque con ellos vemos qué dificultades encuentran en los espacios que les hace que para ellos no puedan disfrutar del todo de ese espacio, porque si no saben seguir el recorrido se van a perder la mitad. Nos ayuda mucho a ver las cosas que en principio parecen evidentes, pero que no, que a veces es necesario reforzarlas. Los aeropuertos son el ejemplo perfecto de una buena accesibilidad. En el extremo contrario están los museos modernos. Su asignatura pendiente, la accesibilidad cognitiva. Hoy es 22 de noviembre, es Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y por eso nosotros nos vamos a despedir con dos de los mejores músicos de nuestro país. El director de orquesta Juanjo Mena y el compositor Antoni Parera. Ambos han recibido el Premio Nacional de la Música que concede el Ministerio de Educación y Cultura. Antoni Parera ha compuesto más de 250 obras y Juanjo Mena ha llevado la batuta de las principales sinfónicas de Europa y es director asociado de la Orquesta Nacional de España. Con su batuta les dejamos. Adiós.